Vamos a entrar al tema, antes de culminar esta parte de I+D, con el tema de los estándares, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de la I+D? Que es una actividad costosa, también de alto riesgo, que no genera rédito económico inmediato, especialmente si hablamos de investigación básica o pura, que es difícil de gestionar, múltiples variables, ¿no? Difícil de también medir. Obviamente hay ciertos parámetros, pero también son hasta cierto punto subjetivos y que demanda una masa crítica de investigadores, eh, y que no es fácil. Y que acá en el Perú la realidad obviamente es muy, muy ajena a todo lo que implique llevar un nivel de I+D de alcance mundial, ¿no? Así que eso, yo diría que quédense con eso, es lo más importante de la I+D, y si pueden, ¿no? Pensar un poco de por qué es tan difícil revertir esta situación. Yo creo que en el caso del Perú, revertir esta situación es, no voy a decir imposible, porque nada en realidad es imposible, salvo, ¿no? Revivir hasta cierto punto también. La tecnología en algún momento nos va a prolongar la vida, quién sabe cuántos años más, pero en el caso de la I+D, para lo que nos convoca ahora, es una actividad difícil y en el Perú hay una serie de limitaciones de corte estructural, ¿no? Pero bueno, no perdamos la esperanza. Ahora vamos a ir al tema de los estándares. Algo que parece ser muy aburrido, ¿no? Cuando uno ve estándares técnicos, medidas, cuando ve, por ejemplo, protocolos, es una parte árida aparentemente dentro de la investigación, pero es un componente fundamental de la innovación, los estándares. Sin los estándares no se podría innovar, porque es como que no existiría un lenguaje común, ¿no? Si piensen, por ejemplo, les hablaba de las computadoras con sistema operativo Windows, ¿no? Diferentes marcas. Bueno, se pueden comunicar entre sí porque manejan estándares, por ejemplo, en cuanto a los cables, a la estructura, los teclados, todo es estándares. Ya van a entender un poquito más ahora que les explique. Están en todas partes. Y acá hay una definición de Nadby y Waltring del 2006, donde definen qué es un estándar. Y leo la definición de Nadby y Waltring. Son criterios acordados bajo los cuales el rendimiento de un producto, sus características técnicas y físicas, y los procesos y condiciones bajo los cuales han sido producidos y distribuidos pueden ser evaluados. Entonces estamos hablando de parámetros, ¿no? Parámetros comunes. Estamos hablando de parámetros comunes que no solamente pueden ser medidos, es decir, no solamente hay una dimensión física. Por ejemplo, ¿no? Los calibres de las balas, ¿no? Tienen estándares, calibre 22, calibre 38, calibre 45. Son importantes porque si no los fabricantes de pistolas harían, no sé, caserinas o huecos para introducir las balas que no van a ser del tamaño de las balas que se están realizando. Se necesita eso. Por ejemplo, cuando exportan espárragos, tiene que haber ciertos estándares. Si es que espárrago blanco, si es espárrago verde, para separarlos. El tamaño que tiene que tener el espárrago tiene que ser de, no sé, pues, de 10 centímetros o de 12 centímetros, con tallo o sin tallo. Cuando están exportando mineral, tiene que tener determinado grado de pureza. No podríamos tener, por ejemplo, oro de 14 quilates, de 28 quilates, la plata también no podría, o sea, son indispensables porque te permiten comparar productos similares bajo estas especificaciones técnicas. Pero no solamente hablamos de estándares físicos, también hablamos de estándares que son medidores de performance o de rendimiento. Por ejemplo, los procesadores, ¿no? Piensen en las memorias, ¿no? 8 gigabytes, 16 gigabytes, 32, 64 y así sucesivamente. La velocidad de los procesadores, ¿no? Tiene que tener cierta velocidad, bueno, eso también está con estándares. La arquitectura de los chips, ¿no? De 8 nanómetros, 14 nanómetros, bueno, todo tiene que tener estándares. Entonces son parámetros que permiten, parámetros comunes, que permiten comparar características técnicas y rendimientos. Están en todas partes. Piensen, por ejemplo, en las medidas, en el tiempo. Si no tuviéramos los relojes, ¿no? De 0 horas a 12 horas, no podríamos funcionar. Se necesita un estándar que mide el tiempo, ¿no? Los relojes, las longitudes, centímetros, metros, kilómetros. En el sistema imperial estamos hablando de millas, de pies, de onzas, ¿no? Distancias, pesos. Bueno, ahí están los estándares. En el lenguaje.
En el lenguaje verbal, las reglas, ¿no?, que tenemos que tener para comunicarnos bien son estándares. A nivel del lenguaje matemático también hay ciertos estándares. Costumbres o tradiciones. ¿Por qué se maneja a la derecha en el Perú y por qué se maneja a la izquierda en el Reino Unido? Tiene que ver con estándares. Certificaciones. ISO 9000, ISO 14000, medioambientales. ¿Para qué? Para determinar, ¿no?, ciertos niveles de rendimiento o cumplimiento con ciertas directivas. Las certificaciones también son estándares. Y en los productos, las laptops, ¿no?, las baterías AA, AAA, las fotografías, de qué tipo de digital son, de qué medidas son, servicios, ¿no? Hoteles de 4 estrellas, de 5 estrellas, el voltaje, si es 110, si es 220. Entonces, si se fijan, el mundo que nos rodea está regido por estándares. Esa es la realidad. Y no podemos deshacernos de eso. Si no tuviéramos estándares, simplemente no podríamos operar. Punto. No hay discusión. Así que es para tomarlo en cuenta. Ahora, yendo a una cuestión un poquito más técnica, ¿qué tipos de estándares vamos a tener? Bueno, hay estándares que son internos, es decir, generados por una propia empresa, una propia organización, para, vamos a decir, estandarizar, valga la redundancia, su producción y se relacionan, por ejemplo, a los productos que son producidos en masa. Piensen, por ejemplo, en el modelo Ford T de Ford, ¿no?, que fue el primer automóvil, creo que fue creado en 1907 o 1908, y que se extendió su producción hasta 1920, más allá de 1925. ¿Cuál era la ventaja del modelo T? Era un modelo sencillo que democratizaba el acceso del automóvil a las masas, porque antes de eso los automóviles eran muy costosos y solamente muy poca gente podía tener acceso a estos automóviles. Ford lo que hace es estandariza su línea de producción, la línea, ¿no?, la línea de ensamblaje de esos automóviles, y va a producir exactamente el mismo automóvil, pero porque estandarizó los procedimientos, ¿no?, el tamaño de las piezas, de las ruedas, los tiempos de, vamos a decir, de fabricación y de ensamblaje de cada parte, permitió producir productos en masa. Es decir, en ese sentido, la estandarización está asociada a la producción en masa. En el caso de las computadoras Dell también. Dell fue una de las primeras fábricas, ¿no?, de laptops y de computadoras en estandarizar sus procesos, al punto en que uno podía entrar, y hasta ahora creo que puede ocurrir, bueno, de hecho lo hacen todas las empresas, donde uno puede ensamblar su propia computadora. ¿Por qué? Porque ya están estandarizadas las piezas. Entonces, puedes utilizar determinado tipo de chasis, puedes utilizar determinado tipo de material, determinado color. Estandarizas también, por ejemplo, quiero que mi laptop no tenga 16 gigas, sino 32 gigabytes de RAM. Puedes comprar una memoria RAM de ese tamaño con este chip, que tenga enfriamiento, no sé, pues por ventiladores, enfriamiento con pasta fría. Bueno, todo estandarizado. Esa estandarización permite producción en masa. No dependen de un gobierno, no dependen de un organismo internacional, son estándares que la propia empresa aplica a sí misma. ¿Y para qué sirve? Para reducir costo de producción. Reduces costo de producción porque ya todo está sistematizado. Pero el problema, el costo que se traspasa a los usuarios es la diversificación. Las opciones son reducidas. Por ejemplo, ¿por qué un Rolls Royce cuesta tanto? Porque es un auto hecho a mano, ¿no? Es un auto que cada uno de sus automóviles tiene ciertas variaciones, desde el diseño, vamos a decir, hasta el tipo de tapiz, el color de los tapices, de los equipos, de la tecnología que se le incorpora. Bueno, son caros porque son personalizados. Porque un Ford, porque un Toyota, no sé, Corolla cuesta menos, porque hay 200 millones de Toyotas Corollas. ¿Y dónde lo podrías personalizar? Bueno, uno es el modelo más básico, el otro el más caro, uno viene con cierto tipo de aros, pero el modelo del auto es exactamente el mismo. Puedes cambiar el color, ¿ok? Pero se pierde opción para el consumidor. Estos son los estándares internos. Los estándares externos son los que se te imponen, vamos a decir. Tú sí o sí tienes que cumplirlos. Pueden ser estándares de jure, o sea, de ley, y estos son estándares formales que puede desarrollar un gobierno, que puede desarrollar un organismo internacional, por ejemplo, las certificaciones ISO, ¿no? En el caso de los estándares formales, vamos al caso de la fibra de alpaca acá en el Perú. Bueno,
El Estado tiene ciertos parámetros, ¿no? La fibra tiene que ser clasificada según color, según la raza de la alpaca, si es suri, si es huacaya, si es que tiene determinado tipo de grosor, ¿no? Para clasificarla como baby, alpaca baby, gruesa, etcétera, etcétera. Tienes distintos parámetros. ¿Para qué? Para que después puedas categorizar esa fibra. Y esos son parámetros impuestos por organismos externos y son evaluados por ley. Así que ahí tienen los estándares de IURE, pero hay otros estándares que también son externos y que no son implementados por un organismo superior, sino que surgen de la cultura, de la interacción. En este caso, los estándares se llaman de facto, son informales, ¿ok? Y resultan de procesos complejos de corte político, social, cultural, el mismo caso de la fibra de alpaca. Si bien ustedes tienen ahora la normativa técnica de fibra de alpaca que te determina todas estas características, en el campo, durante muchas décadas, los campesinos lo que hacían eran establecían diferencias básicas. El estándar de facto era que tenías la fibra blanca, que era más cara con respecto a la fibra de color, pero la fibra de color no se categorizaba en fibra negra, marrón, beige, etcétera, sino que todo se mezclaba en un solo sitio. Bueno, también tienes otro estándar que con respecto al grosor. Ellos, en el estándar, vamos a decir, de facto, tenían la fibra TUI, ¿no? Que es la fibra de los animales jóvenes, menores de 2 años, que se asumía más delgada y que de hecho es más fina, y la fibra de animales adultos, de 2 años para adelante. Entonces, TUI adulto, y se paga más por la fibra joven. Entonces, fibra joven, blanca, la más cara. Esos no eran estándares que habían impuesto los gobiernos o las empresas productoras de, ¿no? Compradoras de fibra en Arequipa, sino que de la interacción de los campesinos con sus compradores. Así que son estándares que no son impuestos, pero que por normas, tradiciones, costumbres se aplican. Ahora, conceptos asociados al tema de los estándares. El primero de ellos, el concepto de externalidad de redes. Significa que si compartes un estándar y ese estándar se populariza y se masifica, lo que vas a generar es un efecto de redes, un efecto multiplicador de masas. Piensen, ¿no? En su momento, cuando entraron las compañías de celulares, entró Telefónica, después habían empresas en ese momento, AT&T, Bell South, después entró Claro, ahorita tenemos Vitel, Movistar, ¿no? Que Telefónica que no le dio muy bien, que parece que se va del país o que ya vendió la empresa. Bueno, ¿cuál era la ventaja? En ese sentido, Telefónica tenía una enorme ventaja porque tenía la red de antenas y de cables, ¿no? Para poder hacer la telefonía celular más masificada. Entonces, ¿cuál era la ventaja? Que Telefónica era más barato. Telefónica era más barato. ¿Por qué? Porque mucha gente ya utilizaba esos celulares. Entonces, el hecho de que mucha gente comparta ese estándar te hacía irte hacia Telefónica porque eran celulares más baratos. O sea, el servicio era más barato. Después tienes otro elemento que son los switching costs o los switch costs, que son costos de cambio, ¿no? De naturaleza económica, tecnológica o de conocimiento. Un ejemplo muy claro. Piensen en el teclado de las laptops, ¿no? El famoso ordenamiento QWERTY, ¿no? Haciendo referencia a las teclas que están en el extremo superior izquierdo de un teclado, QWERTY. Entonces uno revisa el teclado y todas las laptops, sean Apple, sean de Microsoft, o sea que utilicen el sistema operativo Windows o Linux, los teclados son exactamente los mismos, el ordenamiento QWERTY. Se publicó hace unos años, hace varios años, un paper que decía que, bueno, esta orientación QWERTY en realidad no es la mejor. Esta orientación QWERTY, si uno se pone a pensar, no es la mejor forma de distribuir las teclas. Hay configuraciones que son superiores y que permitirían que la gente tipee un poquito más rápido. Pero, a pesar de demostrar que el ordenamiento de este teclado QWERTY era subóptimo, debido a que la gente está tan acostumbrada a utilizar esto, y que habría que hacer un cambio, ¿no? Porque pónganse a pensar, hay una empresa que fabrica una laptop y, vamos a decir, instala el sistema de teclado óptimo. No les iría bien porque la gente ya se acostumbró a esa disposición subóptima. Entonces, hay un costo de hacer ese cambio. El costo sería pasar, por ejemplo, del teclado al teclado nuevo. Hay que aprender, bueno, hay gente que no está dispuesta a eso. O del sistema operativo, hay gente que
no sale de Apple porque se acostumbró a Apple, hay gente que no sale de Windows porque se acostumbró a Windows, y hay gente que usa Linux porque se acostumbra a Linux, pero es muy difícil pedirle a un usuario de Windows que se pase a Apple, otro de Apple que se pase a Windows y que se pasen a Linux. Bueno, eso también tiene que ver con los switching costs. Lock-in es otro concepto que hace referencia al cerrojo. Es la consolidación de estándares inferiores. Nuevamente traigo a colación el teclado QWERTY. Es una configuración inferior, es un estándar inferior, pero ya está consolidado. Ya hubo un lock-in, un cerrojo. No va a cambiar. ¿Mm? Y finalmente, otro concepto importante asociado al tema de los estándares y que para el Perú es particularmente importante desde la perspectiva económica, los commodities. ¿Qué son los commodities? Los commodities son productos sin diferenciación cualitativa. ¿Qué significa esto? El cobre, los espárragos, las paltas, el oro, ¿no? No solamente se producen en el Perú, el cobre, no solamente se producen acá, hay cobre que se produce en Chile, en Rusia, en China, hay oro que se produce en Sudáfrica, plata que se produce en México. Bueno, como son productos genéricos, sin diferenciación, ¿no? La palta más o menos puedes tener palta Hass en México, pero también la puedes hacer aquí, no tienen una diferenciación cualitativa. Entonces, los estándares son importantes porque permiten, ¿no? Medir la pureza, en este caso el metal, el rendimiento de la fruta, ¿no? A través de esa definición inicial que les di con NatVi y Waltring. Significa que los commodities, ¿no? Porque somos un país que exporta commodities. ¿Significa que no se pueda innovar? No, no significa que no se pueda innovar. De hecho, quizás no innovas en el producto en sí, es decir, al oro no lo vas a modificar en un laboratorio, ya sacas el oro y lo extraes y el puro grado de pureza. Pero lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, darle valor, agregarle valor. Eso podrías hacer. En el caso de las verduras, de la pesca, no es solamente que tú produzcas el mismo espárrago que se produce en otro país, sino cómo lo presentas, cómo lo marketeas, cómo lo empaquetas, ¿no? Nosotros en el Perú somos responsables literalmente de destruir la industria esparraguera en España. España, la industria de espárragos en España fue destruida literalmente por la industria esparraguera peruana y la industria esparraguera china. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, no solamente porque se producían espárragos de buena calidad, sino que había un elemento de diferenciación también de marketing, ¿no? Nosotros producimos muy buen espárrago, blanco, verde, etcétera. Y la forma como se presentaba el producto era una forma atractiva, como se vendía también. Así que ahí tienen los estándares. Están literalmente en todas partes. Así que es para que reflexionen, ¿no? La importancia del I más D, la importancia de los estándares, son dos componentes que están siempre involucrados en el área de lo que es la, la innovación. Así que eso, no sé si tienen algún tipo de preguntas, consultas. ¿Está todo bien? ¿Quedó todo claro? ¿Todo en orden? Bueno, Sí, profesor. asumo que sí. Sí, ingeniero, Perfecto. sí, sí, ingeniero, se Muy entendió. bien, muchas gracias. Bueno, entonces muchachos, pueden irse tranquilos, muchachos y muchachas, para que no me diga macho heteropatriarcal. Pueden irse tranquilos nomás y ya nos vemos el próximo lunes. Ojo, ya subí el trabajo grupal, ahí vean su grupo y empiecen a trabajar. ¿Ok? Un fuerte abrazo y ya nos vemos hasta el próximo lunes.